Bienvenidos a Crímenes, el caso España. Hoy, como veis, no empezamos diciendo dónde nos trasladamos. Hoy no nos trasladamos. Seguimos aquí en Orihuela. Hoy vamos a hablar sobre la trágica muerte de Miguel Hernández, el poeta oriolano que fue dejado morir en prisión bajo el régimen franquista. Su vida fue un testimonio de lucha por la justicia y la libertad, y su muerte un crimen que resuena en la historia española. Hoy nos adentramos en su vida, en las circunstancias que llevaron a su encarcelamiento y en cómo la represión política terminó con una de las voces más brillantes de su generación. Ahora sí, bienvenidos a Crímenes, el caso España. El crimen de Miguel Hernández. Miguel Hernández fue un poeta del pueblo, un hombre que, a pesar de sus humildes orígenes en Orihuela, alcanzó la grandeza literaria a través de su compromiso social y político. Bien es sabido que durante la Guerra Civil Española apoyó al bando republicano de forma abierta. En 1937, en pleno conflicto, publicó obras fundamentales como Viento del Pueblo o El hombre acecha, donde volcó su pasión por la justicia y su esperanza de un futuro más equitativo. Sin embargo, tras la victoria franquista en 1939, Miguel se convirtió en objetivo del nuevo régimen. En abril de ese año, apenas terminada la guerra, se imprimió El hombre acecha en Valencia. Sin embargo, una comisión franquista presidida por el filólogo Joaquín de Estramasaguas ordenó la destrucción completa de la edición. Solo 2 ejemplares sobrevivieron y gracias a ellos el libro pudo ser reeditado en 1981, después de su muerte. Ante el peligro que corría en Orihuela, Miguel Hernández decidió huir. Su gran amigo, José María de Cosio, le ofreció refugio en Tudanca, pero Hernández optó por regresar a su tierra natal. No obstante, la situación en Orihuela era demasiado arriesgada, y el poeta decidió emprender camino hacia Portugal, con la esperanza de cruzar el Atlántico y refugiarse en América. En 1939, ese mismo abril, llegó a Portugal. Intentó vender un reloj de oro, regalo de Vicente Aleixandre, para financiar su viaje, pero fue traicionado por el joyero, que lo denunció a la policía portuguesa. El 30 de abril fue arrestado en Moura y entregado a las autoridades españolas en la frontera. Fue llevado a la cárcel de Huelva, donde vivió días terribles durante los 9 días que pasó allí. Fue sacado varias veces de su celda y brutalmente golpeado. Falangistas que lo acusaban falsamente le acusaron de haber participado en el asesinato de José Antonio Primo de Rivera, líder de la Falange. Tras ser trasladado varias veces en diferentes prisiones, incluidos centros en Sevilla y Madrid, Miguel Hernández fue liberado temporalmente en septiembre de 1939, gracias a las gestiones de Pablo Neruda y su amigo Cosio. Pero esta libertad fue breve, ya que en diciembre de ese mismo año, tras regresar a Orihuela, fue nuevamente arrestado y llevado a la prisión de la Plaza del Conde de Toreno en Madrid. Allí compartió celda con Antonio Buero Vallejo, quien le hizo un famoso retrato a lápiz, que se convertiría en un símbolo durante la dictadura. En marzo de 1940, Miguel Hernández fue condenado a muerte. El Consejo de Guerra que lo juzgó estuvo presidido por el juez Manuel Martínez Gallardo. Sin embargo, las intervenciones de Cosio y otros intelectuales lograron que su pena fuese conmutada a 30 años de cárcel. Miguel fue trasladado a varias prisiones,
incluidas la de Palencia, donde sufría el frío extremo, tanto que decía que no podía llorar porque las lágrimas se congelaban. Finalmente, en junio de 1941, fue enviado al reformatorio de adultos de Alicante, donde su salud se deterioró rápidamente. Enfermo de bronquitis, luego tifus y finalmente tuberculosis, el poeta luchaba por su vida en condiciones miserables. Gracias a la intervención de su amigo Miguel Abad Miró, recibió tratamiento médico especializado, pero ya era demasiado tarde. En un acto final de resignación, Miguel Hernández accedió a casarse por la iglesia con su amada Josefina Manresa, con quien ya había contraído matrimonio civil, para facilitarle la situación bajo el régimen franquista. El 28 de marzo de 1942, a las 5:30 de la mañana, Miguel Hernández falleció en la enfermería de la prisión de Alicante. Tenía solo 31 años. Vicente Aleixandre escribió un poema desgarrador sobre el hecho de que no pudieron cerrarle los ojos tras su muerte. Fue enterrado en el cementerio de Nuestra Señora del Remedio en Alicante, acompañado por un pequeño grupo de personas, entre ellos su amigo Abad Miró, quien cubrió los gastos del entierro. Se dice que Miguel Hernández podría haber sobrevivido a esa tuberculosis, pero que al quedarle poco para salir de prisión, lo dejaron morir sin darle asistencia médica. Por eso, un escritor y experto en Miguel Hernández, José Luis Ferris, la última vez que yo, por ejemplo, pude verle, sí que explicó que él no dice que se murió, sino que lo murieron. La represión de Miguel Hernández no terminó ahí, con su muerte, sino que ahora, décadas después, su figura sigue siendo un motivo de debate y controversia, reflejando cómo la memoria histórica de la guerra civil y la dictadura franquista sigue viva en la sociedad española. El 27 de septiembre de 2024, hace apenas 4 días, el Ayuntamiento de Orihuela, la ciudad natal de Hernández, rechazó pedir la anulación de los juicios franquistas que condenaron al poeta a muerte. Esta moción, presentada por el PSOE, fue rechazada con los votos del PP y de Vox, partidos que argumentaron que la solicitud era partidista y que, según Vox, solo fomenta el rencor entre españoles. Mientras que el PSOE destacó el contexto de persecución franquista que sufrió Hernández, el PP propuso enmendar la moción para eliminar las referencias a la Segunda República, que recordemos que Miguel Hernández era afín, y al franquismo, centrando la figura de Hernández únicamente como un poeta, sin mencionar su papel como comisario político republicano ni el contexto de su condena. Este rechazo ha sido mencionado en varios medios de comunicación y no iba a ser este menos. Esto es un recordatorio de que la historia no es solo un relato pasado, sino una lucha activa por cómo se recuerda y se interpreta. Para muchos, incluidos para su familia, la anulación de estos juicios no es solo una cuestión simbólica, sino una forma de justicia tardía para quienes, como Miguel Hernández, fueron víctimas de un sistema represivo que persiguió a los defensores de la libertad y la justicia. La moción no prosperó. Incluso salió el alcalde mencionando que Miguel Hernández decía que él mismo se llamaba fascista, comunista y fascista. Su obra, su vida y su trágico final son recordados no solo en las aulas, sino en los libros, también en las calles y en los debates políticos actuales. La lucha por su legado, como el de muchos otros represaliados
del franquismo sigue siendo un tema central en la batalla de la memoria histórica en Orihuela, en España. Aunque Miguel Hernández no se pudo defender en su tiempo, hoy su obra y su legado son la voz de los que siguen hablando en su nombre. Es un recordatorio de que la justicia, aunque tarde, aún puede encontrarse, aunque haya personas que quieran callarnos. Gracias por escuchar este episodio. Gracias por luchar por tus ideas y por la justicia y la memoria de España. Este episodio es un recordatorio, como ya hemos dicho, y es un llamamiento a la ciudadanía, no solo de Orihuela, sino también de la provincia de Alicante y España, para que luchemos por esa anulación de esos juicios que lo condenaron ya no a muerte, sino a esos 30 años que nunca llegó a cumplir, porque lo dejaron morir.